buenos días. Muchas gracias en realidad por haber venido. Creo que estas terceras jornadas han sido muy exitosas. Al ver este auditorio lleno, pues en realidad creo que a todos nos alegra mucho. Quiero dar las gracias especiales a CODES por la actividad y a la Junta Directiva por hacerla posible. Bueno, mi tema básicamente tiene un título largo y en la presentación quise dividirlo en dos partes para ver primero las cosas que se deben hacer y después lo que pasa si no se hace lo correcto. Siéntase en la libertad de preguntarme o hacerme cualquier cuestionamiento en el transcurso de la presentación. En realidad esa es la intención. Básicamente cualquier contrato es para que surta efectos legales, o más bien para que no se vea viciado, se necesita la buena fe desde el principio. La buena fe debe tener la prioridad sobre la intención, es decir, cualquier persona que firma un contrato lo hace con la intención de que ese contrato surta sus efectos según las cláusulas que en el mismo se estipulan. Si desde el principio una persona firma un contrato para obtener un beneficio que no esté en las cláusulas, entonces ya esa buena fe se ve viciada desde el principio. Así sucede en todos los contratos, no solo en el contrato de seguros, sino cualquier contrato mercantil. Y el contrato pues, de seguros no es la excepción. Entonces, cualquier contrato mercantil, pues, la buena fe es importantísima, como les dije, para que no haya vicios del principio. En un contrato de seguros, esa buena fe es todavía superior. Por eso es que se habla de una ubérrima buena fe. La buena fe consiste en la ausencia del espíritu lesivo. Es decir, yo firmo un contrato con la intención de protegerme, en caso de seguros, de riesgos futuros inciertos que en este momento no poseo. Entonces, en un contrato de seguros, la buena fe se le da una exaltación superior a un contrato normal, por el hecho de que en el momento que yo firmo el contrato, el cliente firma el contrato, el siniestro todavía no ha acaecido, simplemente es un hecho futuro incierto que no tenemos manera de comprobarlo. Entonces, por eso es que se habla que la buena fe es una característica insignia del contrato de seguros. En el contrato de seguros, entonces, tenemos el cliente, el asegurado, tiene la obligación de declarar el riesgo. ¿Cuáles riesgos? Absolutamente todos. Esto va a depender del tipo de contrato que se esté firmando. Se habla, el artículo 31 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, dice, el tomador está obligado a declarar todos los hechos y las circunstancias por él conocidas y que razonablemente pueden considerar relevantes en la valoración del riesgo. Es muy claro, la ley le dice al asegurador, declare el riesgo, todos los hechos o circunstancias relevantes para que la aseguradora pueda hacer un adecuado análisis de riesgo. Ayer se discutió por lo menos dos ponencias el hecho de que el consumidor de seguros no es un experto en seguros y por consiguiente no tiene el conocimiento técnico necesario para saber cuáles son los riesgos que tiene que declarar. Esto es cierto, en realidad una persona que viene contratando un seguro no tiene el conocimiento técnico. Por eso es que las aseguradoras, para evitar antiselección y para evitar que un cliente no declare lo que debería, realizan en las solicitudes de seguros los formularios de preguntas. Entonces ustedes se van a dar cuenta que las solicitudes de seguros por lo general lo que contienen son formularios de seguros, formularios con preguntas muy específicas donde le preguntan al cliente, por ejemplo, hablando de seguros personales, qué ha padecido, si ha sido internado, si ha sido operado, qué enfermedades tiene, si se ha realizado algún examen diagnóstico, si algún médico le ha recomendado alguna operación, todo eso está en los formularios de seguros. Entonces, ahí se le baja se le ayuda al cliente, al tomador del seguro, a que no tenga el conocimiento técnico, sino simplemente conteste las preguntas. Y si contesta las preguntas con toda la verdad, es la exigencia que se le hace que tenga buena fe en el contrato de seguros.
La estimación y evaluación del riesgo se realiza a través de la declaración que hace el propuesto asegurado en la solicitud de seguro. Entonces, en esa valoración del riesgo, la aseguradora lo que va a considerar para medir si el tomador es asegurado y qué riesgo tiene ante la ocurrencia del siniestro es lo que el tomador va a declarar en la solicitud de seguro. Si un tomador no declara alguna enfermedad en la solicitud de seguro, la aseguradora no tiene forma en ese momento de conocerlo y por consiguiente no lo va a analizar en la evaluación y puede ser que la prima que le va a cobrar no sea la adecuada. Entonces, la buena fe funciona porque en realidad la aseguradora le cree al asegurado de lo que está declarando en esa solicitud de seguro. Si el asegurado, el tomador de seguro no lo declara, entonces ahí ya existe un vicio desde el principio en la solicitud de seguro. Ya hemos hablado los compañeros en las anteriores ponencias sobre cómo funciona el seguro. Básicamente, ayer inclusive lo vimos, el artículo 2 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros lo dice, lo que se hace es una transferencia de riesgos. Ahora, Saida mencionaba de que se transfieren las consecuencias patrimoniales, que estoy completamente de acuerdo. En realidad, tenemos un tomador de seguros que lo que tiene son riesgos, tanto médicos, de sus bienes inmuebles, y si son riesgos futuros inciertos, la definición que hace la ley reguladora del contrato de seguros, el mercado de seguros, lo que hace es transferencia de esos riesgos. Al final, quien lo sufre es el asegurado y la compañía lo que hace es pagar una indemnización sobre esos riesgos que se materializan. Ok, cuando se da esta transferencia de riesgos, entonces cada uno de esos aspectos, cada uno de esos riesgos que el tomador le está cediendo al asegurado, a la compañía de seguros, perdón, tienen que declararse tal y como son. Es decir, es una fotografía actual del estado del riesgo, por ejemplo, de los seguros generales. Es decir, si voy a asegurar un vehículo, por lo general, la compañía de seguros exige una revisión por parte del agente o corredor de ese bien. Si es una casa, igual, tiene que ir el agente o el corredor de seguros a hacer una inspección, a tomar fotografías, a decirle, en el momento que se llena la solicitud de seguro, este vehículo estaba en esas condiciones, estaba nuevo de agencia o tenía ya tantos años en uso, tenía un golpe, tenía despintada la pintura, todo. Igual funciona en los seguros personales, nada más que un poco más profundo, es decir, la persona que declara el riesgo tiene que decir qué padece, si tiene enfermedades crónicas, si le han diagnosticado algo en particular, si ha sido operado, absolutamente todo. Si esa persona omite información o, por ejemplo, no contesta las preguntas de los formularios de las que estamos hablando, ya ahí hace una falta de la buena fe y puede verse viciado y en futuro nulo el contrato. Entonces, la solicitud de seguro en la parte del contrato es fundamental. Haciendo un poco de énfasis en la parte de perfeccionamiento del contrato de seguros, saben que el contrato de seguros funciona un poco diferente a lo que se conoce, o más bien, como se perfeccionan los demás contratos, ya que se dan dos momentos. El primer momento que se da es cuando el cliente o el tomador llena la solicitud, se da el primer momento de su anuencia para el contrato. Y después de la evaluación de riesgo, cuando la aseguradora decide y autoriza a asegurar al cliente, se da la perfección del contrato. En este caso, la declaración del riesgo es ese primer momento donde el tomador le dice, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, evalúeme. Y en eso, como el propuesto asegurado tiene la obligación de declarar todos los hechos y circunstancias relevantes, que como dijimos, como no se puede exigir que todos los asegurados tengan ese conocimiento técnico, se utilizan formularios muy específicos para poder preguntarle al cliente lo que la aseguradora quiere saber o necesita para hacer la evaluación de riesgo. Y como punto muy importante están las preexistencias. Las preexistencias son enfermedades que el cliente tiene antes de tomar la póliza, es decir, enfermedades que ya han sido diagnosticadas, esas tienen que ser declaradas. Existe un mal concepto de muchas personas de pensar que por una simple enfermedad crónica o alguna operación anterior a tomar el seguro no son asegurables. En realidad eso es falso. Existen mecanismos que las aseguradoras tienen para asegurar personas con enfermedades ya preexistentes.
por ejemplo, dependiendo de la enfermedad, algunas son cubiertas sin prima adicional, algunas enfermedades, si son declaradas, les cobran una prima adicional, igual se cubren, o las excluyen de la póliza de seguros, pero la persona queda con coberturas tal vez de enfermedades más graves, perdón. Y como dijimos, que es relevante o no, en realidad se diluyen, o más bien se solucionan mediante los formularios que están en las solicitudes de seguro. Hay una clasificación, más bien la buena fe se puede clasificar en subjetiva, que se refiere al actuar del individuo sin que medie culpa o negligencia, y la objetiva, que hace referencia a los principios de moralidad, honradez, parámetros de conducta social leal. Entonces, la buena fe es el actuar, en subjetiva es el actuar de la persona, es decir, la intención que tiene en su pensamiento de qué quiere lograr con ese contrato. Y la objetiva es lo que le exige la sociedad, es decir, si yo tengo estándares morales de que no, lo que quiero firmar un contrato para que se me cubran riesgos futuros inciertos, sin la mala intención de cubrir algo que ya tengo, de una enfermedad preexistente, entonces estamos hablando de estándares morales. Ahora, muy importante, en esta figura mostramos la figura del intermediario de seguros, que no podemos dejarla de lado en un análisis de buena fe. Los intermediarios de seguros son asesores del cliente, del tomador de seguros, tanto los agentes como corredores. Es la persona que tiene el conocimiento técnico para explicarle a los tomadores, a los asegurados, cómo debe completar la solicitud, de explicarle cómo funciona un contrato y de explicarle ante preguntas específicas qué debe poner y qué es importante. Ayer hablamos, o más bien sentí que se recargó mucho sobre la culpa sobre los intermediarios de seguros, de decir, es que el intermediario no me dijo, es que el intermediario lo asesoró mal. Eso es cierto, en parte, porque la figura del intermediario, como persona que representa, en el caso de los agentes, a la aseguradora, tiene la responsabilidad de explicarle absolutamente todo, todas las consultas. Inclusive, tomadores o clientes normales donde no tienen ni siquiera la intención de preguntar algo, simplemente llega una persona y le dice, lo que quiero es un seguro porque resulta que en un futuro mi esposa y yo estamos planeando tener un hijo, entonces quiero un seguro para que me cubra la maternidad. Ok, entonces ahí entra la función del asesor de seguros, el intermediario, y decirle, bueno, ¿cuándo van a tenerlo? ¿Ya está embarazada o no está embarazada o cuándo? Porque, por ejemplo, la mayoría de seguros tienen periodos de espera para la maternidad. Entonces, no, es que mi esposa está embarazada, entonces estamos comprando un seguro para el nacimiento. Ok, entonces dependiendo de las pólizas es muy importante que ese asesor le diga, no, resulta que el embarazo, por ejemplo, tiene un periodo de espera de 10 meses, entonces si su esposa ya tiene 6 meses, no le va a cubrir. Si un agente o un intermediario de seguros es omiso en esta información, le vende el seguro y dice, sí, vea que aquí en esta cláusula dice que el seguro tiene maternidad. Entonces el cliente se va muy contento porque su seguro tiene maternidad, pero no le explica que tiene una cláusula de periodo de espera de 10 meses y que si el parto es dentro de los primeros 10 meses, no va a tener cobertura. Entonces, la figura del intermediario es fundamental en la buena fe y en la buena realización o la que complete adecuadamente una solicitud de seguro. Ahora, no todo se debe recargar en el intermediario. El cliente como contratante es el responsable también de revisar su contrato. Tanto es así que la normativa exige los documentos previos a la perfección del contrato. Las aseguradoras tienen la obligación de dar acceso, de entregar o dar acceso por lo menos de la póliza en sí y las condiciones generales a todos los clientes. Entonces un cliente interesado y que es como toda persona contratante debe tener la obligación de revisar qué dice su contrato. Por ejemplo, hago un ejemplo muy sencillo. Cuando una persona se va a comprar un vehículo, bueno, va y lo ve y lo estudia y dice que quiere un SUV o quiere un sedán o quiere un 4x4 y quiere que tenga tal cilindrada, que venga con aire acondicionado, vidrios eléctricos, hace todo el estudio y por lo general dedica varios días a ver cuál es el vehículo que más le gusta. En los contratos yo pienso que debería ser igual. O sea, alguna persona cuando contrata un seguro, excluyo aquí los no obligatorios que nos tocan a todos, debería estudiarlo, saber qué es lo que quiere, qué coberturas debería tener ese contrato. Por ejemplo, hablando de personales,
si va a contratar un seguro de salud, debería preguntarse, ¿quiero cobertura nacional, solo que cubra cualquier enfermedad que me suceda en Costa Rica, cualquier accidente? ¿O quiero cobertura regional o mundial? ¿Voy a viajar, no voy a viajar? O en el caso de los seguros de vida, ¿qué exclusiones tiene ese seguro? Si, por ejemplo, me dedico a una profesión riesgosa, dentro de esa profesión riesgosa me cubre. Por ejemplo, la mayoría de contratos de seguro excluye la parte de las personas que se dedican a policía o el ejército, demás. Eso es importantísimo que el cliente lo averigüe. Entonces, no se puede recargar toda la responsabilidad de la asesoría al intermediario. Es una parte fundamental, sí, pero el cliente también tiene que poner su intención como parte en el contrato de velar porque lo que esté contratando sea realmente lo que quiere. Perdón, ya, ok. Ok, vamos a la otra parte de la importancia de la buena fe, que es la cancelación cuando un cliente es omiso. Cancelación de pólizas por omisión intencional de información. Hacemos, por supuesto, al referirme a la parte de omisión intencional, estoy hablando que aquí ya intencionalmente el cliente tuvo reticencia, es decir, ocultó información de forma intencional, es decir, él sabía que estaba ocultando información. Puse el artículo completo porque en realidad es importante leerlo todo. Artículo 32 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros. La reticencia o falsedad intencional por parte del tomador sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, hubieran influido para que el contrato no se celebrara o se hiciera bajo otras condiciones, producirá la nulidad relativa absoluta del contrato según corresponda. Ok. Entonces aquí ya la ley nos dice que si tengo un asegurado que fue omiso intencionalmente en el contrato, la aseguradora puede declarar ese contrato nulo, total o parcialmente. Entonces, si ese asegurado desde el principio no tuvo buena fe y ocultó información para obtener un beneficio que no le correspondía, entonces la aseguradora tiene la potestad y el derecho de decirle, señor asegurado, qué pena, pero usted no declaró que padecía de esta enfermedad crónica desde hace 3, 4 años y por consiguiente ese contrato se encuentra viciado desde el principio y yo se lo voy a anular. Por lo general lo que se hace es que cuando la omisión intencional no es tan grave, la aseguradora tiene la posibilidad de negociar y decirle, sí, hubo una omisión intencional, pero no le voy a cancelar el contrato y si usted está de acuerdo, lo voy a modificar. Es decir, una nulidad parcial o relativa. Y entonces le voy a excluir lo que usted no me declaró. O si usted quiere que que tenga cobertura, le voy a cobrar una sobreprima específicamente por esa enfermedad. Entonces, ahí ya está la potestad del derecho de la aseguradora de hacer valer su contrato y que haya buena fe desde el principio. Aquí vamos a analizar 2 temas importantes. Primero, existe la tendencia, o más bien algunos pensamientos, de que la aseguradora tiene la potestad, o en la solicitud de seguro, por lo general, el tomador autoriza a la aseguradora a que investigue, en el caso de seguros personales, hablo de vida y salud, desde el principio sus expedientes médicos en cualquier hospital, en cualquier parte donde los pueda conseguir. Entonces el asegurado, al momento de que la compañía de seguro le está cancelando el seguro, le dice, no, es que usted aseguradora tenía la autorización de investigarme desde el momento que yo tomé el seguro. ¿Y por qué ahora, 2 años después, me está diciendo que usted no sabía que en el expediente dicen que yo tengo esa enfermedad? Resulta que es cierto, el cliente, el tomador le da una autorización a la aseguradora para que investigue en cualquier momento. Pero por lo mismo de buena fe, las aseguradoras no están en la obligación de investigar a todos los clientes desde el principio. Primero que todo, es un gasto innecesario, porque el contrato, como dije, se habla de la máxima buena fe. Y segundo, la gestión operativa de investigar absolutamente a todos los clientes, además genera muchos gastos y lo considero muy complicado. Y como les dije, el contrato de seguro no está hecho para eso. No está hecho para que el cliente, en todos los casos, se desconfíe el mismo. Más bien, cuando el tomador nos da la solicitud, se confía en lo que nos está diciendo. Entonces, ese argumento pues no es válido. No se puede decir que como la aseguradora tenía autorización de investigarlo, hay que investigarlo. Eso no se vale.
La otra posición es que es complicado cancelar un seguro en la parte de seguros personales porque se está hablando de la vida, de la salud de una persona. Es decir, en seguros generales, y no los conste que no estoy dejando de lado ni mucho menos, cuando una persona es omisa en alguna parte, pues se estropea un carro, hay un daño en un mueble o un inmueble. Ok, no pasa nada si al final no se paga, si existe un detrimento patrimonial sobre ese bien, pero no se habla de la salud de la persona. En seguros personales es muy delicado y por eso es que cuando se cancela una póliza hay que hacerlo con mucha revisión y hay que revisarlo una y otra vez para estar seguros que definitivamente esa persona se va a dar sin cobertura de una forma justa, me refiero a hacer valer el derecho de cancelar la póliza. Y es porque una persona, por lo general, cuando la aseguradora investiga y se va a pedir los expedientes médicos del asegurado, es porque la persona está preautorizando algo, porque está enferma y porque se necesita un tratamiento médico, o porque ya le acaeció el siniestro y está pidiendo algo por reembolso. Entonces, hay casos muy lamentables donde el asegurado está en el hospital, tiene una cirugía programada, pero autoriza con la aseguradora para que se le pague de forma directa a la aseguradora del hospital y la aseguradora se da cuenta que la persona es preexistente, tiene una enfermedad preexistente y por consiguiente la enfermedad, tiene el derecho de cancelar la póliza. Inclusive, ayer que también se tocó el tema del nexo causal, no es necesario que la enfermedad o padecimiento del asegurado tenga relación con lo que esté preautorizando. Por ejemplo, si el asegurado está en el hospital y se va a operar de una hernia y lo que tiene es, hace unos años, por ejemplo, ya tenía un diagnóstico de crecimiento prostático o algún tumor que se le había extirpado y no lo declaró, no hace falta que lo que se está operando sea nuevamente por el crecimiento prostático por otra cosa. Simplemente hay omisión y la ley no restringe que tenga que haber un nexo causal. Entonces simplemente la aseguradora puede cancelar ese seguro. Por eso la importancia de que se declare siempre desde el principio con buena fe, porque hay casos muy lamentables donde se han dejado sin cobertura a asegurados ya estando en el hospital. Reticencia o falsedad intencional, nulidad relativa o absoluta del contrato, es lo que estamos básicamente hablando. La solicitud de seguro se ve viciada desde el principio cuando no se declara con la realidad o el cliente es omiso en la información importante para que la aseguradora realice un adecuado análisis de riesgo. La solicitud de seguro preautorización, que esos son los dos momentos básicamente donde la aseguradora investiga el historial médico del cliente cuando hay una solicitud de preautorización de cobertura o un reclamo por reembolso. Ahora bien, el artículo 105 de la ley 89/56, la ley reguladora del contrato de seguros, habla de enfermedades preexistentes, enfermedades o lesiones preexistentes. Ese mismo artículo lo que indica es que las enfermedades o preexistencias no tienen cobertura, es decir, la aseguradora no está en la obligación de cubrirle al asegurado ninguna enfermedad preexistente. Ya la ley lo dice, entonces, además de que es obligación de los tomadores de seguros declarar una solicitud, también ese artículo lo menciona. Ahora bien, si la ley lo menciona y que de una vez dice las enfermedades preexistentes no van a tener cobertura, ¿por qué es tan necesario que el cliente las declare en la solicitud de seguro? Pues se podría pensar, si no me las van a cubrir, ni siquiera las voy a declarar. Pues resulta que en esa máxima de buena fe de la que estamos hablando, el cliente sí tiene esa obligación. Gracias. Sí tiene esa obligación de declararlo, porque al final esa no declaración, esa omisión intencional se puede reflejar en que hubo dolo y que por consiguiente la aseguradora cancela el contrato. También es importante el artículo de indisputabilidad de los contratos, artículo 91 de la ley reguladora del contrato de seguros. Este artículo hace referencia a que existen 2 años para disputar el contrato. Después de esos 2 años, la única forma de cancelar un contrato es cuando existe dolo. Por lo general, las aseguradoras lo que hacen es que cuando encuentran alguna preexistencia no declarada y esa omisión se cataloga como intencional, tienen la prueba de esa preexistencia. Entonces, por lo general, este periodo no es tan relevante
sí es relevante, por supuesto, porque la única forma es probar el dolo, pero cuando se habla de seguros personales, ya las aseguradoras tienen en sus manos constancia o prueba de que la persona fue omisa intencionalmente. Me refiero a esto, es que una aseguradora no va a cancelar el contrato de seguros simplemente porque un doctor le contó que ese paciente que está asegurado le dijo que hace 5 años tenía una enfermedad. O sea, con versiones o con ni siquiera testimonios no se cancela un seguro, sino cuando la aseguradora tiene en sus manos un examen diagnóstico, un resultado de cirugía, algo no declarado, es cuando se cancela un contrato. Entonces, en este caso, el periodo de disputabilidad marca la diferencia entre la parte de que se puede cancelar un contrato solo cuando existe dolo, importantísimo, pero por general siempre cuando se cancela un contrato en seguros personales es porque hay dolo. Antes de finalizar, tal vez un ejemplo para decirles que tampoco es tan riguroso. Existe esa buena fe de las que le vengo hablando, que es importantísima de parte de las aseguradoras, también está. Tuvimos un caso en el cual una persona, un grupo familiar, en este caso eran la mamá y dos de sus hijas, se aseguraron, tomaron la póliza. La póliza tenía un periodo de espera de 60 días y una de las hijas sufrió una apendicitis, fue a caer al hospital y obviamente una apendicitis es una condición de emergencia, tuvieron que operarle y demás. La persona se le negó la cobertura porque estaba dentro del periodo de espera. La persona vino a hablar con nosotros, obviamente por un tecnicismo la póliza decía que no cubría la única cobertura dentro del periodo de espera de enfermedades, cubría nada más enfermedades infectocontagiosas y accidentes, y la apendicitis no está considerada ni como enfermedad infectocontagiosa ni accidente, entonces por consiguiente se le dijo que no tenía cobertura. La persona se fue por la instancia de atención al consumidor de seguros, que ayer se habló de la misma. La instancia revisó el caso y la determinación fue que efectivamente la persona no tenía cobertura porque está dentro del periodo de espera, pero determinó algo muy muy importante. El siniestro le ocurrió en el día 59, es decir, que por 8 horas esa persona no tenía cobertura. Es decir, si se hubiera esperado, que no pudo obviamente, es una condición de emergencia, 8 horas a que fueran las 12 de la noche, hubiera tenido cobertura y toda la operación de emergencia que tuvo ese asegurado hubiera tenido cobertura. Se nos acercaron a la aseguradora, vino la tomadora, la mamá de la asegurada, y nos expuso el caso y negociamos. En realidad se vino que no había mala fe, o sea, en una condición de apendicitis no se puede prever, no fue algo planificado y lastimosamente cayó en ese lapso de 8 horas de diferencia. Tuvo cobertura, aceptamos pagarle dentro de esa buena fe que nosotros conservamos de decirle: no hay mala fe en esa enfermedad. Él no tuvo la mala intención no fue omiso obviamente ni nada, y por decirlo así, manda que con 8 horas de diferencia no tenga cobertura. Entonces una última historia que quiero compartir con ustedes, de que muchas veces las aseguradoras también, teniendo la razón, en razón técnica de que podíamos negar la cobertura, también hacemos una buena fe en el sentido de que ayudamos muchas veces a los asegurados a que se sientan bien con sus pólizas, y que para eso son en realidad, para cubrir eventos inesperados y por los cuales se contratan las pólizas. Muchas gracias.